Atención, porque lo que estamos a punto de desvelar no es solo la crónica de una noche televisiva, sino la disección implacable del momento en que un imperio mediático, forjado con décadas de telegenia y un pedigrí innegable, comenzó a desquebrajarse ante los ojos atónitos de un país entero. Una figura icónica, una matriarca de la televisión que parecía intocable, se encontró de pronto en el ojo de un huracán mediático que amenazaba con devorarlo todo, dejando a su paso solo escombros. ¿Estás preparado para sumergirte en las profundidades de esta caída y comprender la verdadera magnitud de lo sucedido? Pues quédate con nosotros porque esta es la historia que nadie te ha contado hasta hoy y para no perderte ningún detalle de estas narrativas que exponen la verdad, te invito a suscribirte ahora mismo a nuestro canal, Olor a Farándula, donde cada semana desentrañamos los secretos más ocultos del mundo del corazón. Antes de seguir desgranando este complejo entramado de verdades a medias y reputaciones en jaque, quiero que te tomes un momento. Permíteme preguntarte, ¿desde qué rincón del mundo nos estás acompañando en este viaje por la farándula? Tu perspectiva es fundamental para enriquecer esta conversación, así que déjame tu comentario abajo contándonos desde dónde nos ves y qué piensas hasta ahora de lo que estamos abordando. Ahora, adentrémonos en el ocaso de una estrella que creyó que su brillo era eterno. Hablamos, por supuesto, de Terelu Campos, un nombre que resuena con la fuerza de un linaje televisivo, una mujer que ha navegado las procelosas aguas del espectáculo durante décadas, siempre bajo el manto protector de la legendaria María Teresa Campos. Su presencia en pantalla era sinónimo de debate encendido, de una elegancia peculiar y de una cierta intocabilidad, como si las leyes de la audiencia se doblegaran ante el poder de su apellido. Durante años representó una faceta de la televisión que muchos consideraban el pináculo de la profesionalidad, una estampa de la realeza del corazón que parecía inquebrantable, destinada a perdurar. Pero la noche de la que hablaremos fue radicalmente diferente. Una verdadera noche de cuchillos largos que dejó cicatrices imborrables en el lienzo de su carrera. En el escenario de Viernes, la hija de Antonio David Flores, Rocío Flores, se erigió como la inesperada verdugo, y lo que presenciamos no fue un simple intercambio de opiniones, sino un auténtico vapuleo mediático, un ajusticiamiento público que resonó con estruendo en cada rincón de España. La atmósfera en plató era densa, cargada de una tensión palpable que presagiaba una batalla campal sin precedentes, una de esas confrontaciones que marcan un antes y un después. Terelu Campos, acostumbrada a imponer su criterio, a dominar el espacio con su verborrea y su aparente autoridad, se vio acorralada. Sus argumentos desmantelados uno a uno con una precisión quirúrgica que dejaba a la audiencia sin aliento. El plató, que habitualmente era su reino, se convirtió en una arena donde el clamor popular no estaba de su lado, un hecho que, sin duda, la dejó desarmada y visiblemente afectada. El aplauso atronador que seguía a cada réplica de Rocío Flores era como un eco doloroso de su derrota, un recordatorio constante de que el viento había cambiado de dirección de manera irreversible. La hija de María Teresa Campos buscaba desesperadamente un tiempo muerto, una pausa que le permitiese reagruparse, pero la embestida de Rocío Flores era incesante, imparable. Era la imagen viva de un boxeador contra las cuerdas, a punto de caer por nocaut técnico, incapaz de esquivar los golpes certeros que le llovían desde todos los ángulos. La televisión, siempre implacable, mostró sin filtros la vulnerabilidad de quien se creía invencible, exponiendo una imagen de fragilidad que rara vez se le había permitido mostrar al público, rompiendo el velo de su fortaleza. Y por si la humillación televisiva no fuese suficiente, el golpe de gracia llegó al día siguiente, o quizá incluso antes, con la pluma afilada de Jesús Manuel Ruiz. Este avezado periodista, con una maestría que solo el tiempo y la experiencia otorgan, no solo recogió el sentir general, sino que lo magnificó, lo esculpió en un artículo que selló el destino mediático de Terelu Campos de una forma brutal e irreversible. El texto apareció en elchismógrafodiario.com y su impacto fue inmediato, demoledor, como una sentencia inapelable. Su titular, Rocío Flores despluma a Terelu Campos como un pájaro abandonado, no fue una simple frase, fue una condena, una imagen devastadora que capturaba la esencia misma de la derrota, la visión de un ave fénix, antes majestuosa, ahora despojada de sus plumas, expuesta y vulnerable. El relato de Ruiz no dejó lugar a dudas, pintando un cuadro de desolación, desamparo y la vergüenza más profunda.
Fue el último mazazo en una batalla ya perdida, la confirmación de que la caída era total e irrefutable, una verdad que la prensa no podía ya ignorar. La gran revelación, el clímax de esta historia de desmoronamiento, no fue otra que el inexcusable doble rasero de Terelu Campos, expuesto sin piedad ante los ojos de millones. Rocío Flores, con la templanza que le otorgaba la verdad de su propia experiencia, la confrontó con el pasado, con las palabras dichas y las omitidas, con una memoria selectiva que parecía operar a conveniencia, una estrategia que ahora se volvía en su contra de manera devastadora. ¿Cómo es posible que sus principios sobre la presunta inocencia de su consuegro, Carlos Constancia, contrastaran tan violentamente con la condena tácita, aunque no verbalizada, hacia Antonio David Flores? La audiencia, y nosotros con ella, nos preguntamos con una punzante sensación de desilusión: ¿dónde quedó la coherencia? ¿Por qué la empatía o la prudencia jurídica que se exige a cualquier ciudadano parecía aplicarse a unos y no a otros, con una arbitrariedad tan flagrante? ¿Es esta contradicción sangrante, esta muestra de hipocresía mediática, lo que termina por dinamitar la credibilidad de una figura que hasta entonces se había movido con cierta impunidad en el tablero televisivo, una figura que ahora era vista como una traidora a sus propios principios, una verdad dolorosa? Terelu, aferrada a su propia narrativa, intentó negar lo innegable, argumentando olvido o una diferente perspectiva. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. Rocío Flores, con una preparación meticulosa, le mostró vídeos y extractos que evidenciaban sus contradicciones, dejando a la colaboradora sin escapatoria. La sala quedó en silencio por un instante, un silencio ensordecedor que marcaba el final de una era, el final de la credibilidad para una de las voces más reconocidas de la crónica social, un momento de absoluta rendición. Jesús Manuel Ruiz no solo habló de Terelu, sino que también desenterró un capítulo oscuro, un modus operandi que marcó una época en la fábrica de la tele, la productora tras las docuseries, la imposición del pensamiento único, el castigo a quienes osaban disentir. Es una herida aún abierta en el corazón de la televisión, un recordatorio de cómo la narrativa oficial puede aplastar a quienes buscan la verdad. Era un sistema diseñado para el adoctrinamiento, no para el debate, donde la disidencia era pecado mortal. ¿Recuerdan el calvario de José Antonio León, apartado durante un mes de su puesto de trabajo por no comulgar con ruedas de molino, por atreverse a cuestionar la narrativa oficial impuesta por la productora? Fue un escándalo silenciado en su momento, una prueba fehaciente de cómo la disidencia se pagaba con el ostracismo profesional, una purga ideológica que buscaba erradicar cualquier voz discordante. Jesús Manuel, que lo sufrió en sus propias carnes al ser vetado de Sálvame por defender la presunción de inocencia, conoce bien el precio de la verdad en un entorno donde la verdad era maleable, un entorno donde el periodismo fue sacrificado en el altar del espectáculo a manos de intereses oscuros. Este episodio, corroborado por el propio José Antonio León, expone la oscuridad de una época donde la libertad de expresión era una quimera y la manipulación se elevaba a la categoría de arte. La familia Campos y Terelu, en particular, fueron parte de este engranaje, beneficiándose de un sistema que ahora se volvía contra ellos con una ferocidad inesperada. Es una lección cruel sobre cómo las estructuras de poder pueden construir y destruir reputaciones con la misma facilidad, dejando a su paso un rastro de víctimas y verdugos en un drama sin fin. Terelu Campos se encuentran ahora en un largo y frío invierno profesional, un periodo de incertidumbre y de reflexión forzada, alejada del calor de los focos. El clamor de las redes sociales, los titulares implacables de la prensa, todo apunta a una caída sin precedentes para ella, una estrella que parece haber perdido su brillo de forma irremediable. La imagen de ese pájaro desplumado se ha grabado a fuego en la memoria colectiva, un símbolo imborrable de su derrota pública y profesional. ¿Podrá levantarse de este mazazo o la imagen de ese pájaro abandonado será su legado final, el epitafio de una carrera que lo fue todo y que ahora languidece? Solo el tiempo y su capacidad de introspección y quizás de verdadera redención lo dirán. Lo cierto es que el daño está hecho, la credibilidad, esa joya tan preciada, ha quedado severamente comprometida, dejando un futuro incierto para la que fuera una de las reinas de la televisión española.
El telón ha caído y la oscuridad se cierne sobre el escenario que antes la vio brillar con tanta intensidad. Si la noche anterior fue el epicentro del seísmo que sacudió la reputación de Terelu Campos, lo que estamos a punto de desvelar es la crónica de una muerte anunciada, un desmoronamiento lento pero implacable que ha llevado a María Patiño al borde de un precipicio profesional. Es la historia de cómo la soberbia, la inflexibilidad y una serie de cambios de chaqueta la han dejado sola en un invierno mediático que amenaza con ser eterno. La noticia de la cancelación de su programa ha resonado como un gong fúnebre para una carrera que, hasta hace poco, parecía inexpugnable, pero que ahora se enfrenta a su hora más oscura. Prepárense para escuchar la verdad sin edulcorantes, la verdad que se esconde tras los focos que se apagan. María Patiño, un nombre que durante décadas ha sido sinónimo de periodismo de investigación, de titulares explosivos y de una personalidad arrolladora, se encuentra hoy en el ojo de un huracán que ella misma, en gran medida, ha contribuido a gestar. Su trayectoria, marcada por momentos de gloria y por polémicas inolvidables, la había encumbrado como una de las voces más reconocibles y temidas de la crónica social. La habíamos visto batirse en duelos verbales, desvelar secretos y defender posturas con una vehemencia que para muchos era su sello distintivo, su particular e innegociable armadura en la pantalla. Sin embargo, la misma tenacidad que la llevó a la cima es la que, paradójicamente, la ha arrastrado hacia este desolador panorama. Durante los últimos años observamos cómo su postura, inamovible y a menudo dogmática, ante ciertos temas candentes, especialmente en lo que respecta a la tristemente célebre docuserie, fue cavando su propia fosa. Mientras algunos de sus compañeros más avezados supieron bajarse del barco a tiempo, otros dejaron de comulgar con ruedas de molino ante lo que muchos consideraban un claro viraje hacia el adoctrinamiento, ella se mantuvo firme, o al menos eso parecía, en el centro de la tormenta. Su soberbia, una característica que sus más cercanos le atribuían y que sus detractores señalaban con vehemencia, la ha estado enterrando profesionalmente, ladrillo a ladrillo. Esa seguridad ciega en su propio criterio, la incapacidad para admitir errores o rectificar el rumbo, la ha llevado a un punto de no retorno. ¿Cómo iba a rectificar cuando toda España ya había sido testigo de cómo se cambiaba de chaqueta de forma descarada, adaptando su discurso a la narrativa imperante en cada momento, traicionando cualquier atisbo de credibilidad que aún le quedara? La bomba estalló ayer. La cancelación del programa No Somos Nadie, a finales de este mes de enero, fue el mazazo definitivo. Según relata el periódico La Razón en un artículo que titula El desolador futuro de María Patiño tras quedarse sin trabajo, la presentadora no se lo esperaba, y la noticia se llevó por delante no solo su espacio televisivo, sino también la certidumbre de su futuro. De repente, el candelero que la iluminaba con tanta fuerza se ha apagado, sumiéndola en una penumbra incierta, una oscuridad profesional que pocos predijeron con tanta claridad. El contraste con sus antiguos compañeros de Sálvame es desolador y revelador a partes iguales. Lidia Lozano, Alonso Caparrós, José Antonio León o Gema López, figuras que también pasaron por el cataclismo del fin de su programa insignia, han sabido reinventarse, encontrando acomodo en otras producciones y cadenas. Incluso Carlota Corredera, su amiga y compañera, ha sido rescatada por Televisión Española, una oportunidad de oro para reconfigurar su imagen y su carrera. Pero María Patiño, al menos por ahora, se encuentra sola, la única ex Sálvame que se queda sin trabajo, una isla a la deriva en un océano mediático revuelto. La ironía es cruel. Patiño, quien no ha dudado en arremeter contra Telecinco en los últimos tiempos, acusándoles de ser una televisión machista que ejerce la violencia contra las mujeres, ahora se encuentra en una posición de vulnerabilidad absoluta. Cuesta imaginarla como presentadora en Televisión Española o en cualquier otra cadena a la que haya denostado con tanta ferocidad. ¿Quién le abriría las puertas después de tanta hostilidad y tanta contradicción? Después de una guerra abierta contra buena parte de la industria televisiva que en su momento le dio cobijo. Pero la historia no termina ahí. Su propio entorno, su gente más cercana, le aconseja un periodo sabático, un descanso que le permita enfriar las cosas y quizás recuperar algo de la perspectiva que parece haber perdido. Es la misma recomendación que recibió Belén Esteban, quien,
con buen criterio, optó por alejarse temporalmente del foco mediático para que el público y ella misma pudiesen tomar aire. Sin embargo, María Patiño se resiste, se niega a parar, a desligarse de una televisión a la que, según ella, le debe demasiado y en la que se siente competitiva hasta el extremo, negándose a ceder un solo ápice de su posición. Es una persona que, en mi opinión, presenta evidentes carencias profesionales en los últimos años, un desgaste que ha mermado la calidad de su trabajo. Pero también es cierto que, en su momento, fue considerada por muchos una buena periodista, una figura con instinto y olfato para la noticia. La pregunta es, ¿qué fue lo que la transformó? En una conversación franca con Kiko Matamoros, al salir de Sálvame, él ya apuntaba al problema de sus inseguridades, de su tendencia a ver enemigos donde no los hay, a una personalidad acomplejada que la lleva a no querer parar, incluso cuando su carrera profesional se dirige, a ojos de todos, hacia un precipicio. El artículo de La Razón lo sentencia sin ambajes. María Patiño está demasiado identificada con la telebasura, con programas donde los gritos priman sobre la coherencia. Su forma de ser y su método de trabajo la han encasillado en un tipo de periodismo agresivo, ahora en franca decadencia. La especulación de un posible regreso a Telecinco, al estilo de Lidia Lozano, se antoja casi un acto de ciencia ficción. Lidia nunca arremetió con la virulencia que Patiño empleó, nunca acusó a la cadena de prácticas tan deleznables. Una diferencia abismal que hace impensable un perdón o un borrón y cuenta nueva, la realidad es que el daño provocado es irreparable. Imaginemos por un instante el escenario surrealista que muchos ya anticipan con un toque de cachondeo en redes sociales. María Patiño, arrepentida, suplicando volver a las oficinas de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. La veríamos utilizar el mismo discurso que antes, pero a la inversa, culpando a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, a Rocío Carrasco y Fidel Albiac de haberla manipulado, de haberla engañado. Ana Rosa, toda la culpa de lo que me pasó la tiene la mala madre de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Me he sentido manipulada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid. David Valdeperas me obligaba a meterme contigo. Quiero volver, diría con voz quebrada, con el rostro transfigurado por la desesperación. Y es que, lamentablemente, este patrón no sería una novedad en su historial. Ya la hemos visto en el pasado argumentar que creías a Antonio David porque la había engañado y manipulado. Luego utilizó la misma excusa con Alessandro Lecchio, y cuando llegó el despido de Mediaset afirmó que el equipo la había engañado y manipulado. ¿Acaso debemos descartar que repita la misma táctica culpando a los creadores de Sálvame y a sus figuras más controvertidas? Sería, sin duda, el enésimo cambio de chaqueta, una pirueta moral que terminaría de pulverizar cualquier vestigio de credibilidad. Las horas son duras para ella, y las redes sociales son un espejo cruel de la opinión pública. La reacción de Rosa Benito, celebrando la cancelación de No Somos Nadie, con un tuit que rezaba: leer noticias que te alegran el alma es algo para dar gracias a Dios. Yo creo mucho en Dios, en el universo, en el karma. Yo creo en ti. Gracias. Fue un golpe directo. La respuesta de Patiño: tras el invierno llegará la primavera y sin la necesidad de vender a la familia. Me encanta. Suena a desafío, pero también a una soledad profunda, a una defensa a la desesperada ante un mundo que ya no la escucha ni la cree. El frío invierno de María Patiño no es una metáfora. Es una realidad palpable. La decisión de no querer ver la entrevista de Rocío Flores en De Viernes, priorizando un documental de elefantes, contrasta brutalmente con su exigencia de ver la docuserie completa para poder opinar. Este doble rasero, esta incoherencia, es lo que ha terminado por agotar la paciencia de la audiencia y de gran parte de la crítica. Su credibilidad está en caída libre y el paracaídas parece haberse extraviado en el camino. Mientras tanto, los hacedores de la televisión, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, parecen renegar definitivamente de todo lo que huela a Sálvame. Ayer, en directo, Carlota Corredera, visiblemente afectada, confirmaba la cancelación del programa, revelando que la noticia les había pillado por sorpresa. Los productores, ahora bien posicionados en televisión española, con programas de inercias distintas, parecen dispuestos a tirar por la borda a quienes les ayudaron a construir su imperio, con tal de salvarse a sí mismos. Un mal rollito que presagia nuevas traiciones, nuevos ajustes de cuentas en esta despiadada partida de ajedrez televisiva.
María Patiño se enfrenta a un futuro desolador, un telón que cae sobre una carrera marcada por el brillo y la sombra, por el aplauso y el abucheo. Es la historia de una presentadora que, en su afán de mantenerse en la cresta de la ola, terminó naufragando en las aguas turbulentas de sus propias contradicciones. La lección es clara. En el despiadado mundo de la televisión, la coherencia y la credibilidad son activos invaluables, y su pérdida puede significar el exilio profesional más cruel